justo con el mate. Che, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buen día. Uy, ya hice cagada. Tiempo récord, los primeros 4 segundos. Buenas. ¿Cómo les va? andan? Bienvenidos, bienvenidas a Humus. Un placer estar acá. Yo ya vine esta semana a este estudio, entonces como que estoy con otro ritmo. Fui invitado a Che Milei, vean el programa del lunes de Che Milei que estuvo muy bueno. Con Yamil, Julia, Inés. A ustedes no los invitaron, se ve que no son tan interesantes. Anto, Iván, mis No, queridos Yo con amigos. preocupa eso para no lo nada. dudo, no tengo problema. Estoy un poco celoso de tus co-conductores ¿Por qué? después y Mucha uno química está el acá. otro día. Ah, no, listo, me hizo verga. Me quedé pensando, por ahí debería tener un programa con Inés, con Yamil, con Julia. Yo me quedé pensando, ¿podemos hacer un sin Santi? No está en mi No hay contrato. problema. Suerte con el tema del copyright, porque está todo registrado a mi nombre. Bueno, podemos tener otro programa y no tenerte tranqui. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué semanitas estás, Muy bien, muy bien. Yo muy contento por la despedida de Fernando Nando Gago. No podía. Soy feliz desde el lunes. Espero que el sucesor esté a la altura de las circunstancias y de este momento histórico que estamos atravesando como club. ¿Cuántas veces desde que estamos en este programa ¿Cambiamos de técnico? cambiamos de técnico? Muchas. ¿Sí? No, una sola. ¿Una sola? O sea, dos, ya van dos. Ya van dos, en muy Creo poco que tiempo. Humus arrancó con Diego Martínez, rápidamente se convirtió en Gago. Y ahora no sabemos, por ahí la semana que viene el Toto Lorenzo es el técnico de Boca de vuelta. No sé aquí puedo llamar. ¿Qué tema, no? Por ahí Santi Caputo. No sé, quizás es momento de traer a alguien que no sea del fútbol para ayudarnos a salir de esta situación, ¿no? ¿Estás? No sé, ¿quién puede ser? Un Leopoldo Moró, por ejemplo, técnico de Boca, ¿no? Un tipo que serio, con experiencia. ¿El invitado, capaz? El invitado, lo que pasa es que me parece que él tiene otra identificación futbolística, está con otra escudería. ¿Pasamos a presentar al invitado? Pasemos. Me parece que tenemos que hacer honor a tamaña presencia y dejar el de boludear un poquitito, que es lo que Sí, me está dando un poco de pudor, debo decir. Yo primero le voy a presentar al señor Juan Matio. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, me va. Muchas gracias por la invitación. ¿Estás para ser técnico de Boca? No, estoy tildado. No te veo como técnico de Boca, Juan. ¿Qué se necesita para ser técnico de Boca? ¿Qué se necesita para ser técnico de Boca? En este momento, Sí, un bombero necesitamos. claro, ¿no? o un mago, un mago. Claro, sí, sí. En realidad vos sos hincha de Racing. La Sí. idea era invitarte a que hablemos de Maxi Salas, el gran momento que está atravesando. Perfecto, temazo. La idea es meter una hora de Maxi Salas. No, voy a presentar de verdad, Juan, porque esto es un mamarracho. Juan Matio es escritor, es ensayista, coordina talleres de lectura y de escritura, entiendo, ¿no? Sí, las dos. Ganador de múltiples premios, manoté, porque, bueno, has tenido, tus obras han tenido menciones, premios, varios, no los anoté todos porque era un montón, pero me interesaba preguntarte cómo te llevas con la idea de que premien tus obras, ahora me lo contestás, pero Juan es autor de Tres veces luz, Materiales para una pesadilla y La sombra de un jinete desesperado. Además, Juan, entiendo que tuviste un paso por el periodismo policial y judicial. Sí, brevísimo. Cosecha Roja, Infojus. Sí. Y bueno, a mí me interesa de estas cosas. Es gracioso. Yo cada vez, a mí me toca, lamentablemente, como conductor, tener que presentar a los invitados, que es algo hostil, ¿viste? Porque por ahí yo digo algo con lo que no te sentís cómodo. Pero más o menos vamos por ahí. Perfecto. Listo, Yo perfecto. tengo una pregunta, ¿por qué breve pasó por el periodismo policial? Y ¿Qué porque pasó? el periodismo y yo nos dimos cuenta que no íbamos juntos. iban de la mano. Sí, pero después tuve un paso por Notas, que era un proyecto, entiendo yo, cercano a, Sí. a este grupo humano, Ujú. ¿no? O sea, ahí estuve un año y pico. Sí, perfecto. ¿Y con la profesión de periodismo o con el formato o con el género policial? No, con el atrevimiento de hacer una cosa para la cual no me había preparado. Ok. Bueno, qué honesto de tu parte. Sí. O sea, igual lo sabíamos todos, ¿eh? O sea, la gente de la redacción me decía, no, bueno, a él dale un cuentito, dale cosas Pasa que chiquitas. está lleno de periodistas que no están. Total. Che, Juan, te voy a joder para que te acerques un poquitito más Dale. al mic. Igual de arriba me cantan si se escucha bien y todo eso. Dentro de todas las cosas que dije recién, hay una muy importante para tu identidad y para tu vida diaria, sobre todo que sos padre de dos. Me encantaría preguntarte y arrancar por ahí, como para romper un poquito el hielo, porque siendo escritor y teniendo estos 3 libros ya encima, entre múltiples ensayos y cosas, yo me pregunto, me imagino, hay algo de ser padre y el vínculo con la literatura que yo me imagino que como padre vos debés querer que tus 2 hijos, tu hija y tu hijo, lean y escriban. ¿O no? Pero ¿cómo es ese vínculo? Porque vos estás criando adolescentes, entiendo, en una época que a los jóvenes no los convoca tanto a escribir y a leer. ¿Cómo lo llevas vos como padre?
Como podés, imagino, pero si tuvieses Sí, que totalmente. ensayar una pequeña respuesta a este tema, literatura, tecnología y cómo criar adolescentes. Me di cuenta muy pronto que lo peor que podía hacer era insistir. O sea, que no había... El camino más fácil para echar a alguien de la lectura es obligarlo y estarle encima y qué sé yo. Sí tuvimos una escena que duró muchos años, que yo extraño ahora, que es el cuento antes de ir a dormir. Primero con Lola, después con Vladi, o sea, con los dos. Ahí aparece, digamos, la circulación de las historias y la repetición de las historias y cómo la misma historia va cambiando cuando ellos crecen, digamos. Claro. Lola, hay algunos cuentos, se lo debe saber de memoria, pobre. Y después ella empezó a leer por las suyas, o sea, mi casa está llena de libros, entonces ella empezó a leer por las suyas, pero me di cuenta que tenía un gesto muy, muy inteligente, ella es muy inteligente, que es armarse su propia biblioteca. Entonces cada libro que ella leía y se apropiaba, lo sacaba de mi biblioteca y lo ponía a un costadito, Claro, y eso iba fue haciendo creciendo. su propia curaduría. Exacto. Y de hecho no agarraba recomendaciones mías, imposible. Mirá, No había manera. es increíble, o sea, termina llegando más por lo que hay y menos por lo que le decís, por lo que proponés, Total. digamos. Pero lo intenta aparte genuinamente. Yo le digo, lee esto, van 10 páginas, me dice, no, esto no es para mí. Y después lee cosas que a veces son incluso más complejas y qué sé yo, y le interesan más. Viste que aparte en la escuela hay algo de que los libros siempre están catalogados por supuestas edades. Las etiquetas en la biblioteca del colegio con los colores de Total. tal edad, tal grado. Y muchas veces los pibes eso lo toman como algo restrictivo que quieren desafiar. ¿No? Como Sí. algo de, no, che, ¿por qué yo no puedo leer los de etiqueta roja? Digo, eso siento que pasa muy desde el principio, ¿no? Como muy de pibitos de querer desafiar eso de, no, pero yo lo voy a entender, o de última lo voy a entender a mi manera. Sí, sobre todo leer fuera del programa, me parece. Hay textos que cuando te los encontrás en el colegio son un embole porque ese contexto no funciona. Claro. No sé, Lola leyó el año pasado, en tercero, El Eternauta, y no le movió nada. Mirá. Yo estoy seguro que ese mismo texto, si se lo encuentra en la biblioteca y lo saca, digamos, la conmueve. Claro. Pero bueno, en el contexto de una currícula académica no le interesó tanto, Claro. no se conmovió tanto. Vladi también es un lector de criterio propio, digamos, agarra cosas y las lee. Así que sí, o sea, son dos lectores que yo intenté no presionar para que eso sucediera. Perfecto. La mejor manera, probablemente. Che, le voy a Seguro. pasar la posta al querido Iván y voy a rápidamente acomodar el micrófono de Juan, porque está en cualquiera. Así que Perdón. la cámara no me tome. Bueno, yo mientras aprovecho, bueno, con Juan realmente se pueden hablar un montón de temas, se puede hablar sobre lenguajes, se puede hablar sobre futuros imaginados, se puede hablar obviamente de literatura. Tiene la paciencia suficiente como para leer algunos de mis escritos también. Tengo que agradecer esa paciencia. Pero quería preguntarte, bueno, Vos le mandabas mails con docs intentando... Que intentan tomar forma de literatura, Perfecto. pero bueno, me está ayudando eso. Un día tendrías que venir y traerte algo. No hay chances. ¿No? ¿Cómo que no? No hay chances, no hay chances. Pero eso para otro programa. Pero también se puede hablar sobre fantasmas. Y es algo que me interesa por esto de la inteligencia artificial que está dando vueltas, sobre todo en estos últimos año y medio, 2 años, y las representaciones, ¿no? Porque hay algo muy interesante en la inteligencia artificial que estamos tratando de acostumbrarnos a verlas, a relacionarnos con ellas, pero por ahora el ojo humano puede entender la diferencia entre una imagen real y una creada por inteligencia artificial. Y te pregunto, ¿ves algún tipo de relación entre esa representación y lo fantasmático, ¿no? Lo raro? Sobre todo con esto de que Juan estudia mucho el género weird de la literatura, si querés contarnos un poco qué se trata. Y si se puede armar como una amalgama entre entre estas nuevas formas de representación. Yo, en principio, lo que pienso es que estamos aterrados. Y que ese terror tiene que ver con cualquier pico tecnológico que hayamos vivido antes. En la literatura, por ejemplo, el otro día me llegó una especie de solicitada escrita por escritores para que las editoriales no puedan usar la IA en nuestras obras. O sea, como que no sabemos ni por dónde va a venir el golpe, Claro. entonces medio que nos cubrimos de Por las dudas. todas. Sí. Siempre arranca Yo- por regulaciones, por lo Tal general. cual, que muchas veces no tiene sentido, pero aparte mi formación cultural está hecha a base de piratería.
Claro. películas pirateadas, libros pirateados, música pirateada. Nunca me metería, digamos, en esa discusión, pero ni cerca, digamos. Hay sí una cosa que tiene que ver con... siempre uso el mismo ejemplo, pero me parece que está bien. William Gibson, que es un escritor de cyberpunk muy bueno, cuenta que leyó una especie de artículo en el diario, haciendo archivo, digamos, de un reverendo, un tipo de la iglesia cristiana en Estados Unidos, que había ido a una fiesta de jardín y se encontró con un gramófono por primera vez. Y volvió a su casa aterrado y escribió esto que leía Gibson, que es: ¿cómo puede ser que Dios haya permitido que se retengan las voces de los muertos? Y era durísimo, digamos, ¿no? Claro. Dice, bueno, Gibson dice en ese documental, yo estoy seguro que la segunda vez que los escuchó ya bajó, y la tercera y la cuarta, hasta que llegó un momento que se naturalizó. Cuando yo nací ya existía eso, ni siquiera me lo pregunté. No me pregunté si las voces de los muertos podían o no ser conservadas, ni su imagen en la fotografía, ni su imagen en la película. Bueno, ahora estamos viviendo otro pico tecnológico muy fuerte, que es lo digital y cómo se conserva la memoria a través de lo digital. Y estamos aterrados por eso. El otro día en una entrevista en Radio Nacional, charlando de esto mismo, el conductor me decía que hace poco murió un amigo de él y conservaba 2 audios de WhatsApp para escucharlo de vez en cuando, ¿no? Una forma de atenuar la ausencia. Entonces, o sea, eso me parece es un momento muy confuso, tenemos mucho miedo, hay algo de la tecnología espectral desde siempre, porque ya retener la imagen de una persona que murió, la voz de una persona que murió, ya es una manera extraña de relacionarse con la ausencia. Cualquier diagnóstico demasiado apocalíptico me suena a puro, la verdad. Pero para contraponer, digo, lo de las voces tiene un impacto en esto de la relación con la ausencia que vos decís, pero no sé cuánto impacto tiene con el día a día, que a diferencia de la inteligencia artificial estamos viendo, ¿no? Que tiene un impacto no solo en el día a día, sino en cómo se trabaja, en las imágenes, en lo que vemos en redes, que puede tener consecuencias, creo, me voy a poner apocalíptica, pero negativas, si se quiere. Pueden tener positivas. Creo que estamos como en un camino de intentar amigarnos, quienes rechazamos, ni bien salió la inteligencia artificial, estamos, bueno, a ver para qué me sirve, de qué manera, etcétera. Pero me parece que esto de poner que la tecnología va a reemplazar ciertos oficios o que se puede inventar cualquier cosa, y esto de que el ojo humano detecta cuándo es inteligencia artificial y cuándo no, cada vez se va sofisticando más la tecnología y no sé cuánto vamos a poder. Digo, puede tener un impacto en la política, puede tener un impacto en nuestro día a día. Y creo que es eso lo que asusta. No sé si lo ven de la misma manera a todos, lo digo, pero... Pero es el mismo miedo que teníamos, o sea, cuando la máquina aparece en el contexto del taller y de la fábrica, los obreros pensaban que venían a reemplazarlos y los luditas aparecen ahí, a romper máquinas porque o sea, el miedo a la automatización está asociado a la máquina desde que empezó. Claro. Yo creo que eso, cuando vivimos un pico de transformación tecnológica, siempre aparecen miedos, casi siempre muy parecidos. La idea del reemplazo, digamos, ¿no? Claro. Sí, el reemplazo de la tele a de la tele al cine, de la tele a la radio y ahora de la inteligencia artificial en nuestros laburos. Pero aparte de lo humano, ¿no? O sea, siendo reemplazado por esas máquinas. Y yo lo que no quiero, o sea, entre las cosas que no quiero hacer hay una que me gustaría menos, que es, vieron que cuando aparece la fotografía, muchos pintores que su trabajo era pintar retratos para la burguesía, dicen, no, bueno, ahora fuimos, porque la fotografía lo hace mejor. Se nos terminó el curro. O sea, claro. ¿Habría aparecido el cubismo y las vanguardias de los años 20? ¿Tendríamos el Guernica si no hubiese aparecido la fotografía? La fotografía, en ese exceso de realismo, hace que la plástica tenga que buscar lugares donde la fotografía no puede ir. Entonces hay algo de a dónde nos va a llevar. O sea, a mí artísticamente me interesa la pregunta de, bueno, ¿qué pueden hacer ellas y qué no pueden hacer para hacerlo yo? Claro, que puede ser el ser humano que no va a ser alcanzado por la inteligencia artificial. Sí. No, pero aparte, quizás en esa pelea contra digamos, esa pelea no fóbica, o sea, esa pelea que no intenta eliminar el avance tecnológico, sino preguntarse quizás dónde está lo verdaderamente humano, muchas veces termina siendo, como vos decías, la creación humana lo que hace es
crear cosas que no estén al alcance de lo que la tecnología llega a hacer hasta este momento, ¿no? Creo que con el cine un poco pasó eso también, ¿no? Como la aparición de la tele hizo que aparezcan nuevas técnicas del cine que tengan que ver con, bueno, que el cine siga vivo. Y conforme fueron pasando las décadas, siempre hubo como algo de cómo hacemos para revalidar cierta técnica de otras épocas y sobre todo cómo revalidar y cómo hacer que siga viviendo la técnica humana, ¿no? Como la Sí. humanidad, como lo central. Y respecto, justo traías la cuestión del cine, recuerdo una entrevista en la Y es cual... un guiño que te tiro, ¿viste? Es todo de memoria, Juan. en la cual charlaste con Seba de Caro sobre la representación del terror verdadero, el terror histórico, de este debate que hubo, creo que en la década del 50-60, sobre Auschwitz, sobre representarlo, lo inimaginado del terror. Y justo de Caro había dicho cómo no se hizo una película de terror sobre la dictadura. Bueno, sucedió el año pasado y acá la trajimos al respecto. Y está también, ahora hay varias simulaciones por inteligencia artificial que tratan de imaginar Auschwitz directamente. No sé si lo tenemos, trajimos este video. Lo A ver están buscando en si vivo. alguien le pidió a la IA que esto, digo, es algo terrible. Sí, está representando la vida en un campo de concentración. Sí, te despertaste en Auschwitz. Aparte, fíjense que la subjetiva es la de la persona, ¿no? Sí. O sea, eso es aterrador. No, un estímulo bárbaro que te trajimos, Juan, para que veas. Gracias. Y también está el documental de Murcia Rivet. Me flashea mucho Eh, los sonidos. Sí. Digo, pero aún así no alcanza. ¿Vos qué pensás respecto a la ayuda de la inteligencia artificial para representar lo inimaginable del terror? Es que ahí la pregunta es qué sería lo que no podemos imaginar. O sea, quiero decir, lamentablemente podemos imaginar Auschwitz. Ujú. Y podemos imaginar la dictadura y podemos imaginar los centros clandestinos de detención. Los podemos imaginar porque, o sea, para mí lo inimaginable lo escribió Lovecraft, que es otra cosa, digamos, Ujú. que tiene que ver con un punto de la naturaleza o algo que es inconocible de verdad. Después está lo que es atroz, digamos, pero lo atroz es parte del humano y ahí por ahí una discusión sobre... A mí me parece que toda búsqueda de una esencia humana está destinada a fracasar. A digamos. fracasar. Una discusión del siglo XX que se demostró... O sea, no hay algo que sea propio del humano y que entonces vamos a defender eso contra las máquinas. O sea, esa idea me parece que está terminada. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención de eso, del video, es que parece un videojuego. Sí. Que es una subjetiva de videojuego. Y entonces hay gente estudiando esto, pensando cómo las imágenes, a veces más que ayudarnos a imaginar algo muy horrible, nos ayudan a naturalizarlo. ¿No? Si yo juego un videojuego de Auschwitz, no estoy, digamos, no me ayuda a comprender la experiencia. Más bien te diría que al contrario, lo que hace es ayudarme a naturalizarla cada vez más. ¿La banaliza, decís? Tal vez un poco sí. Claro. Tal vez Porque un poco sí. Incluso como en un videojuego vos si te podés imaginar la posición subjetiva, el famoso pop de una persona que está en un campo de concentración, quizás como en un juego te podés imaginar cómo escaparías, cómo saldrías, cómo te vincularías con el resto, ¿no? Hay algo de analizarlo desde ponerse en ese lugar y por ende imaginarse cosas que no pasaron. Tengo la sensación de que sí. Sí, y que interpela de otra manera, porque pienso que este tipo de cosas no es lo mismo ver ese video, que coincido con lo que decís, que ayuda quizás a tomar dimensión y a naturalizarlo o a banalizarlo, a escuchar un relato de alguien que lo vivió y al fin y al cabo una persona. Digo, las torturas en los centros clandestinos de detención, cuando uno los lee o escucha a alguien que pasó por ahí, te pasa algo por el cuerpo. No sé cuánto te puedes imaginar, pero estás escuchando eso y te pasa algo por el cuerpo. Lo ves en un video o incluso en esta cuestión más de juego, y es verdad que no te produce lo mismo. Y ahí sí hay algo de la esencia humana. O sea, yo siento que el Nunca Más tiene mucho más para decir sobre esa experiencia que lo que nos puede ayudar una generación de imágenes como esta, digamos. Ujú. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de videos
y una película o un documental Porque de la dictadura o del nazismo? que hay una historia. Ok. Y que ese relato, de alguna forma, ordena la experiencia para algún lado. La discusión que tienen Primo Levi y Semprún es que Primo Levi dice para dar testimonio no hay que usar ningún recurso literario, digamos, porque eso lo que va a hacer es volver artificial Claro. el testimonio. Y lo que responde Semprún, muy inteligentemente, es la verdad a la que se acerca la literatura no es la verdad de los hechos, es otro tipo de verdad, produce otro tipo de verdad. Es una verdad necesaria, pero que no es la verdad documental. Y ahí aparece un tercero en cuestión, que tal vez es el que más me gusta a mí, que es Vonnegut, Que escribió Matadero. escribe Matadero 5 porque él vive el bombardeo de Dresde, y ahí hay ovnis, abducciones. Y entonces es como, bueno, yo para poder dar cuenta de esta experiencia completamente desbordada, la única forma que tengo es desbordar el campo de la representación. Y entonces, bueno, o sea, me interesa, está pudiendo decir algo que no es solamente... Ahora bien, yo siempre pienso esto en Argentina por etapas. Si en el 84 alguien escribía un cuento de terror tomando como escenario la dictadura, posiblemente no hubiese sido muy difícil que se pueda leer. Claro. Porque en ese momento se estaba construyendo la verdad documental. Estaba haciendo el Nunca Más, estaba tratando de entender qué había pasado. Después el relevo lo tomó el realismo. Durante muchos años hubo novelas, películas, relatos del realismo. Y recién ahora podemos pensar en cuentos, en películas, en representaciones que desde los géneros, desde el terror, desde la ciencia ficción o desde cualquier otro lugar, se hacen cargo de la elaboración de esa experiencia. Y son elaboraciones completamente distintas. Lo que tiene para decir el terror sobre la dictadura no es lo mismo que lo que tiene para decir el realismo, y por supuesto no es lo mismo que tiene para decir el Nunca Más. Claro. Y al respecto, bueno, vos escribiste Materiales para una pesadilla, que es una historia que tiene varios relatos, uno de ellos durante la dictadura, y frente a una ciencia ficción que tiende a ser predictiva, vos elegiste ir para atrás y hablar sobre una inteligencia artificial operando en el transcurso de la dictadura. ¿Querés contarnos más o menos cómo se te ocurrió, sobre todo? Sí. En realidad es una máquina que está instalada en los teléfonos públicos de la Ciudad de Buenos Aires y que se activa cuando detecta ciertas palabras. Y se me ocurrió porque una vez escuché el relato de una militante del Partido Comunista que evitaba decir ciertas palabras cuando hablaba por teléfono y siempre hacía sus llamadas políticas desde teléfonos públicos. Evitaba decir Cuba y decía la isla. Y yo dije, bueno, si ella tenía esta actitud es porque suponía un funcionamiento. ¿Y Claro. cómo es ese funcionamiento? Y ahí me metí en porque una vez que estuve frente a esa pregunta dije, bueno, si esa máquina de haber existido, ¿qué tipo de saberes son necesarios para construirla? Bueno, saber lingüístico, saber psicológico, bueno, una serie de saberes que había que asociar a la máquina para que la máquina funcionara, y ya ahí, bueno, empezó a aparecer materiales, digamos. Claro, y frente a esto, vos que habías dicho que se necesitan que pasen ciertas etapas para escribir sobre, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Argentina, la dictadura. Salió también, bueno, en nuestra parte de noche, etcétera. Hoy, ¿qué síntomas detectás en nuestra época que deberíamos saldar para en un momento hacer un relato sobre el terror, ¿no? Digamos, es una época que a veces yo siento realmente que estamos rodeados de un terror que al menos en mi vida es inédita, y veo ciertos fantasmas que van apareciendo. ¿Vos ves algún tipo de aparición fantasmática, digamos? ¿O qué estamos dejando atrás ahora, recién ahora, en este momento? Es difícil la pregunta porque aparte me parece que con el gobierno, con el actual gobierno argentino, hay discusiones que reinician. Entonces cuando tenés que volver a discutir la verdad de los hechos, bueno, o sea, la literatura es difícil, digamos, ese tipo de intervención. Yo creo que en Latinoamérica se ve muy claramente que sobre todo las autoras latinoamericanas han utilizado el terror, eso que se llama neogótico, para contar distintas formas de violencia. Algunas, la violencia postdictadura y otras violencias sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el narco, bueno, mucho desplazamiento de lo social
hacia el campo del terror. Hay una autora mexicana que escribe un libro que se llama Capitalismo Gore. Gore es una categoría que viene del cine, digamos, Sí. que es un cine muy violento, con mucha sangre, qué sé yo. Y lo que dice Sayako Valencia es, bueno, en México vivimos un capitalismo que es gore. Claro. Entonces, ese traslado de la categoría estética, digamos, al campo de la realidad, ya habla, digamos, de situaciones muy, muy espantosas. Siempre hablar de lo que está pasando en el presente es difícil, porque... Sí, en cualquier género. O sea, incluso en la investigación. Claro, o sea, corremos el riesgo de apurarnos a hacer grupos rápidamente, decir, bueno, vamos a ponerle este nombre y de repente se desarma, digamos. Pero yo creo que y también pasa esto otro, que también es interesante, que es muchas veces Latinoamérica, las ficciones latinoamericanas responden a una demanda que no está en Latinoamérica, sino está en Europa. Es como pide España, sobre todo, que escribamos los latinoamericanos. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué quieren leer de nosotros? Claro. Durante mucho tiempo fue el realismo mágico y querían que haya lluvia de café y ese tipo de cosas. Y una Latinoamérica más bien rural y qué sé yo. Hay autores que respondieron a esa demanda y autores que no, y que por eso mismo fueron muy poco leídos. O sea, Andrés Caicedo escribe al mismo tiempo que García Márquez. Todos sabemos quién es García Márquez y de hecho tiene un premio Nobel. Casi nadie sabe quién es Andrés Caicedo, que escribía una Colombia urbana de juventud y qué sé yo. ¿Y dónde se percibe esa demanda? O sea, ¿por qué? En lo que... Este ejercicio, cuando a un libro le va bien en un país, por lo general el siguiente paso es que se publica en España. Claro. Ah, Y si le va bien en España, vuelve a Latinoamérica. Entonces, para leer un guatemalteco, tenés que esperar que le vaya bien en Guatemala, que le vaya bien en España, Madrid, y entonces... y ahí vuelve. Y de hecho te diría que el centro es Barcelona. Mm, Las editoriales fuertes están en Barcelona. claro. Mira. Y entonces ahí aparece otra pregunta, digamos, si es que este terror, que este neogótico, digamos, que se está escribiendo en Latinoamérica, ¿hasta qué punto responde a una demanda de lo que esperan que escribamos? Yo tengo la sensación, por momentos, habiendo escrito materiales, que la forma en que se asocia la ficción argentina, para hablar de la literatura y del cine también, la forma en que se asocia la ficción argentina a la dictadura, empieza a ser una demanda más exterior Claro. que nuestra propia necesidad de procesar eso. Y ahí me preocupo, digamos, Ujú. ¿no? De estar respondiendo a una exigencia que no es la de mi campo literario, sino la de alguien que está afuera, digamos. Las instituciones europeas que tienen ganas de leer desde nuestra perspectiva el horror de la dictadura. Y bueno, incluso se ve en el cine, digamos, cuáles son las películas que fueron premiadas. Hay una cosa ahí, ¿no? Una cosa del exotismo latinoamericano también, digamos, ¿no? Esa sensación. Claro. Hay un teórico palestino muy bueno, se llama Edward Said, que escribió Orientalismo y decía, bueno, orientalismo era una especie de materia que se daba en universidades europeas. Y la conclusión que llegas ahí es, Europa inventó un Oriente que no existe, que es el que imaginó Europa. Y hay una Latinoamérica que no existe Totalmente. en la vida real, sino que es la que imaginó Europa, digamos. Y ahí es como, ¿qué hacemos? No, y me imagino también que esta Latinoamérica y ese Oriente que se ve desde Europa es un refugio para ellos mismos también, ¿no? Como de alguna forma externalizar ciertos horrores y ciertas realidades para reafirmar que ellos no las viven y no las tienen. Llevándolo a algo muy boludo esta semana que fue el apagón europeo, estábamos todos jodiendo, bueno, no, porque ¿cómo puede ser que se indignen tanto y flashen apocalipsis por 10 horas sin luz cuando nosotros acá en la zona sur del conurbano e incluso en la ciudad de Buenos Aires, lo más normal del mundo que se te corte la luz, tuvimos un apagón de todo un día en todo el país al mismo tiempo y allá era como una cosa increíble y bueno, esa discusión incluso con algunos españoles que decían, bueno, que ustedes estén acostumbrados a eso no implica que nosotros tengamos que acostumbrarnos. Hay un teórico, Sí. un teórico que se llama Nick Land que dice, el futuro ya existe pero está desigualmente distribuido. Entonces, claro, o sea, Muy bueno. Japón Claro, y, no sé, Buenos Aires. sí. Japón es el futuro de Buenos Aires. O sea, ¿cómo Claro. funcionan las temporalidades cruzadas que tiene este momento de la historia, digamos, ¿no? O sea, me parece que, claro, para ellos les parece rarísimo un apagón de 10 horas Total. y nosotros hemos crecido en situaciones de una Sí, semana bueno. de corte tranquis. Para mí incluso es un momento creativo cuando hay un corte de luz. O sea, hoy para mí un corte de luz es una oportunidad. Es cuando leo más, cuando me permito escribir,
cuando me permito incluso, digo, me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero en esta era de hiperconectividad en el cual todos estamos trabajando todo el tiempo porque lo podemos hacer, porque la técnica nos lo permite, un corte de luz muchas veces es un poco de libertad contra el patrón, digamos. Che, Juan, te escuché decir algo similar, te voy a parafrasear, que subestimamos un poco el impacto de determinados hechos históricos en el lenguaje. Y lo llevaste en una conversación en relación a la figura del desaparecido, la palabra desaparecido, ¿no? Me pregunto si, porque yo te lo escuchaba decir y pensaba, bueno, desaparecido es una palabra que se banalizó bastante en los últimos años, no necesariamente con una búsqueda política, quizás una búsqueda política un poco oculta, pero hay algo de, no sé, un ejemplo boludo, pero digo, cuando un amigo que no hace mucho no viene a la ranchada, no cae al asado, no cae a la ranchada, che, ¿qué haces desaparecido? Me pregunto si en ese ejemplo más boludón no se encierra algo de que así como digamos, hechos históricos como la dictadura tienen un impacto directo en el lenguaje, si no hay algo de banalizar el lenguaje, que es una puerta de entrada a banalizar determinados hechos concretos del horror cotidiano. No sé si se entiende. Yo creo que no. O sea, yo creo que el lenguaje necesariamente está cargado. O sea, la historicidad que se acumula en el lenguaje es un poco inevitable y al mismo tiempo es un poco inevitable seguir usándolo. Si yo ahora digo, che, me desapareció el celular, todos vamos a entender qué está pasando y nos vamos a poner a buscar el celular. Dispongo de pocas otras palabras en el castellano para decir que me desapareció el celular. Ningún argentino informado va a dejar de escuchar un segundo sentido, ¿no? O sea, todos vamos a descartarlo, porque ahora mismo lo importante es encontrar el celular. Pero lo escuchamos igual, lo descartamos, pero lo entendemos. ¿Eso qué quiere decir? Que las palabras se cargan de historia, ¿sí? Y que entonces, bueno, o sea, es un proceso completamente inevitable. Sí me interesa la práctica, bueno, Benjamin le prestaba mucha atención a eso, ¿no? A las prácticas que rompen el circuito habitual del lenguaje, que siempre son prácticas artísticas, porque justamente logran liberar esa historicidad que hay en el lenguaje. Lo que piensa Benjamin de los surrealistas, y por eso le interesan, es que con esas prácticas rarísimas del surrealismo lo que hacían era liberar el lenguaje, o sea, el sentido no habitual de las palabras. Entonces, me interesa, me gusta, me parece políticamente productivo, pero yo no diría que hay que dejar la palabra, o sea, clausurar la palabra desaparecido, porque aparte, el lenguaje de la dictadura fue todo el lenguaje. Total. Entonces, la palabra proceso, la palabra chupar, la palabra, o sea, ¿no? O sea, parrilla, deberíamos dejar de usar el lenguaje. Claro. Pero no hay algo ahí, me pregunto, porque coincido totalmente, pero mi pregunta iba más a si no se puede, o sea, así como se carga de sentido de historia determinadas palabras, si no hay procesos en los que esas palabras se descargan, por decirlo de alguna manera. ¿Sentís que existe eso o que desaparecido va a ser siempre desaparecido en nuestra historia y que siempre va a estar ahí? Es que para mí, perdón, Sí, sí. pero para mí se multiplica también. O sea, nosotros usamos el nunca más y tiene un sentido, es un significante muy cargado. Y quienes incluso pueden llegar a defender a la dictadura usan el nunca más kirchnerismo, nunca más comunismo, nunca más. Sí. Digo, Nunca más, pero completos y todas esas Claro, hay un derivaciones. nunca más de ellos y hay un nunca más que usamos gran parte de la sociedad como y se multiplica, no deja de significar. Para ellos también significa el nunca más de la Claro. dictadura. Quizás no lo comparten el significado, pero lo entienden de esa manera. Claro, entiendan el impacto de la palabra igual. Del significante. También puede, o sea, ¿qué pasa cuando nos encontramos con el nunca más en lo cotidiano? Yo le dije un montón de veces a mis hijos, nunca más abrir la heladera sin zapatillas. Claro. Es decir, o sea, eso es lo que me interesa, digamos. Ver cómo, primero, es imposible detener la circulación del lenguaje y por lo tanto esos sentidos van a estar circulando todo el tiempo. Digamos, un tipo llamado Freud hizo una teoría sobre esto también, ¿no? Sobre escuchar el segundo sentido, escuchar el tercer sentido, lo que el hablante no está queriendo decir y sin embargo dice. Entonces, eso me parece que está buenísimo, que se puede pensar. Lo que no se puede, me parece, es controlar. Claro. Total. No, Volvemos no se al puede. principio de la charla. No probablemente, sirve controlar. sí. No, y probablemente no sea deseable, porque limitaría un montón de sentidos y de Tal cual. creaciones. Entonces, si los pibes ahora están diciendo, che, desaparecido, hace mucho no te veo, bueno, lo que hacen es agregarle un sentido más, no es quitar el anterior. Total. Claro. Che, Juan, y bueno, estamos en la previa de, Juan, ¿cómo ves a Racing? de un Bien. nuevo día del... Es un buen momento para hablar con hinchas de Racing, porque están contentos, tienen expectativas. No del como los de futuro. Boca. Estamos contentos Basta. también. Bueno,
No, estamos en la previa de un nuevo día del trabajador y la trabajadora. Y quería preguntarte, ¿cómo ves la actualidad del trabajo en el marco de esto que dijiste? Es muy interesante, de muchos futuros para muchos lugares. Estamos en un presente donde el trabajo está en crisis porque está muy revolucionado. Se autorrevolucionó el capital nuevamente. Pensamos hace no muchas semanas que tambaleaba de vuelta. Vemos que no, por una competencia entre Estados Unidos y China, algo que no nos toca directamente como quizás podríamos pensar. Pero bueno, ¿cómo ves esta etapa, sobre todo para el trabajador del comunitariado, el trabajador pauperizado que igual tiene al alcance un montón de tecnologías? Es una etapa muy especial donde el futuro, digamos, está en todas partes y en ningún lado al mismo tiempo. O sea, respondería esa pregunta más en relación a la máquina que en relación a lo que está pasando. O sea, me parece que nadie entiende muy bien lo que está intentando hacer Trump. Y si Nadie entiende nada. La verdad es que estamos todos acá las consecuencias perdidos. las consecuencias son muy impredecibles, ¿no? De lo que puede llegar a pasar si se acortan las cadenas de valor. O sea, eso es un lío. Entonces, me parece que, pensando en la máquina, yo siempre digo que, bueno, el miedo a la automatización, del que hablábamos hace un rato, ¿de dónde viene? Bueno, o sea, Marx, en la composición orgánica del capital, dice que la tendencia es la de reemplazar capital variable por capital constante, es decir, que las máquinas se ocupen cada vez más del proceso de producción. Ahora, eso en Marx es una promesa. Es la promesa de tener más tiempo libre. Porque, y ahí vuelvo al fragmento de las máquinas de los Grundis, el problema es la posición que ocupa la máquina en una relación social, no la máquina. Entonces, o sea, dame nuevas relaciones sociales y déjame las máquinas. Claro. No discutamos las máquinas, discutamos la relación social. Ahí estamos invirtiendo la discusión. ¿Entendés? Entonces, me parece, digamos, que en el abandono de cierta lectura que puede, voy a decirlo de otra forma, para no ser aburrido. Si Fisher es capaz de decir que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, en parte lo que quiere decir es que no podemos imaginar nuevas relaciones sociales, Claro. y entonces discutimos las máquinas, como si realmente fueran capaces de hacer cosas, y es como, bueno, sí, o sea, parte de eso hay que solucionarlo, y parte del colapso ambiental está en juego, y todo eso, pero lo central es la relación social. Claro, discutimos las máquinas como una variante más de discutir el colapso, porque en el fondo no vemos alternativa al colapso. Es como Lola volvió un día aterrada en sexto grado diciendo que teníamos que empezar a reciclar cosas porque el calentamiento global y qué sé yo. Le digo, mira, hija, Estados Unidos compra capacidad de emitir CO2 a otros países. Claro. El problema no es la bolsa de plástico que estás tirando, ¿entendés? Mira, Wanda Nara acaba de ir a Mar del Plata en un avión privado. Me parece que podemos arrancar por otro lado. Entonces todo el tiempo estamos discutiendo, me parece, como unos sectores de la vida social, porque no queremos o no podemos o no tenemos la imaginación suficiente para discutir lo que a mí me parece central, que es la relación social que llamamos capital. Total. Yo creo que sí, sin palabras. El tecnocomunismo, así como existe el tecnofeudalismo, y ¿por qué no pensar un tecnocomunismo, no? No, claro, porque además ahí es como las fantasías primitivistas. Lo voy a decir de otra manera, digamos. Cuando uno piensa el futuro y se imagina 1959, o cuando uno piensa el futuro y se imagina 1917, o cuando uno piensa el futuro y se imagina 1945, lo que no entiende es que la gente que estaba en esa situación, cuando imaginaba el futuro no miraba, ¿entendés? No había un reflejo hacia atrás. Hay una capacidad, una incapacidad igual, en muchos planos está muy coartada la creatividad. No sé si vos la ves de esa manera. Entonces, en esa creatividad y esto que hablábamos de la imaginación, cuesta mucho imaginarse un futuro. Imaginar un futuro, y ni hablar si hablamos de inteligencia artificial, como que hay algo que nos desborda, que decís como, y yo no me puedo imaginar nada porque ya esto que está pasando no lo estoy entendiendo. Entonces, ¿cómo me voy a imaginar algo más? Como pienso que los que se imaginaban, qué sé yo, los autos voladores y qué sé yo, partían de algo que tenían en su realidad y decir, bueno, esto a otro nivel, a otra escala. Hoy por hoy es como, no, es que no entiendo el nivel de alcance que tiene la inteligencia artificial. No sé si viste la serie Black Mirror. ¿Y cómo te llevas con esa serie? Porque hay quienes la aman y quienes la odian. Bueno, salió la última temporada y es como... Vi un capítulo, sí. ¿De la última temporada? Sí. ¿Y qué te pareció? El último, el primero. El primero de la última temporada. Claro, ahí va. El del chip en la cabeza. Sí.
nada, lo charlé con mucha gente porque la vi la temporada y como ya no pasa lo mismo que pasaba en la primera temporada de Black Mirror, que salíamos todos como, wow, mirá lo que si plantean, hay algo de conexión con la realidad nuestra, pero también de futurismo. En la última temporada, la gran mayoría de los capítulos es como, no hay nada nuevo acá. No hay nada nuevo, esto ya está pasando, esto ya existe. Y lo nuevo, ahí está, hay algo bueno que vos dijiste al principio, ya es fantasioso. Lo nuevo, digo, lo que se escapa a la realidad nuestra, ya no es el futurismo que propone la serie, sino lo fantasioso que ya es inimaginable en el mundo real. Pero ahí no le llama la atención que nuestra imaginación de futuro esté como delegado en avances tecnológicos y ya no en La transformaciones capacidad de sociales radicales. Es decir, ¿por qué es más futurista No, que o sea, no un me auto? llama la atención, pero porque hay un laburo importante atrás para que eso pase así. Lo que digo es, o sea, ¿qué es más futurista, digamos? Una imaginación postcapitalista que no sea la guerra judicial de todos contra todos o un auto volador. Porque el auto volador, Tarde o temprano se va a hacer. hay una Es escena verdad. tristísima y muy buena de Alien, la primera Alien. Vieron que ellos están durmiendo en ese sueño criogénico, qué sé yo, y la máquina los despierta porque hay un pedido de auxilio y tiene una especie de código que no Sí. pueden no responder. Entonces los despierta, están desayunando y los dos mecánicos de la nave preguntan si van a tener un bono por el tiempo que van a perder. Entonces, o sea, imaginás naves voladoras, imaginás otras formas de vida y discutís paritarias. O sea, más realismo capitalista que eso yo no conozco, ¿entendés? Totalmente. No, y aparte, a mí lo que me gusta del avance tecnológico en ese sentido es que permite algunos pequeños hackeos. No sé, yo tengo amigos, ponele programadores, que sus jefes no entienden del todo lo que hacen, por ende, en la inteligencia artificial hay un escape porque están haciendo cosas con inteligencia artificial y todavía nadie se dio cuenta. Entonces, yo creo que lo que más coartado tenemos es la posibilidad de imaginar. Yo que trabajo en comunicación y escribo y qué sé yo, cuando me siento adelante de ChatGPT, el mayor problema es que siento que tengo secuestrada la capacidad de imaginarme qué le puedo pedir. O sea, tengo tan limitado mi conocimiento de qué es lo que hago incluso. O sea, entiendo tan poco de qué es lo que hago, por ende, tampoco entiendo del todo qué le puedo pedir, qué le puedo preguntar. Y yo creo que ahí hay como un gran enigma, o si se quiere, una pregunta para hacerse, para también entender dónde podemos nosotros hacer la trampa. Que no sea todo la trampa de ChatGPT hace que en el mismo tiempo hagamos más cosas, por ende que seamos más productivos, durmiendo menos, incluso durmiendo mal porque estamos más tiempo con la computadora, más tiempo con la pantalla. Creo que ahí está un poco la pregunta para hacerse, ¿no? Como, ¿cuándo vamos a nosotros encontrarle la trampa para justamente hacer que las máquinas tengan a favor nuestro? Es que la respuesta está en cuando terminemos con ese sistema. O sea, lo que quiero decir es que mientras las máquinas estén en esta relación social, Ujú. no hay forma que no signifique la intensificación de la jornada de trabajo. Pero, o sea, lo sabemos desde Totalmente. la publicación del capital para acá. Entonces, ¿por qué estamos Lo sabemos, intentando? y qué difícil decirlo a la vez, ¿no? ¿Por qué? No, porque siento que, o sea, se puede decir, y lo decimos, pero está como tan sobre la mesa que queda raro decir, no sé si por ahí a vos no te pasa, pero digo, siento que estás tan sobre la mesa que cualquiera que lo diga, lo verbalice, queda como, bueno, pero vos me estás trayendo a Marx, ¿viste? Me estás trayendo a... Eso nos queda re lejos, y lo que tenemos que discutir es como una cosa pragmática, ¿no? ¿Cómo te llegas con esa cosa de hiperpragmatismo? Mal, porque, o sea, en principio me parece que ahí hay el agotamiento de la imaginación política después de la generación argentina que posiblemente haya imaginado futuros más radicales en toda la historia. O sea, si algo había en la generación del 60 y del 70 era la capacidad de imaginar futuros completamente distintos a su presente. Entonces, este achatamiento de las expectativas, lo discuto incluso con mi hija, digamos, de no, a lo sumo podemos reformar. Sí. Y aparte para reformar hay que entrar en una serie de juegos muy sucios y qué sé yo, porque las herramientas de la política son sucias y bla. O sea, me parece como el síntoma de la derrota es ese. O sea, cuando Thatcher dice que su mayor logro es haber hecho más conservador al Partido Laborista, ¿no? Haberlo vuelto más moderado en sus expectativas, es un gran acierto. O sea, uno de los logros importantes de la dictadura, por supuesto, cambió la estructura económica, etcétera, pero es haber achatado
las expectativas Sí, los políticas. imaginarios. Ujú. Y creo que la literatura y la ficción juega un rol ahí también, ¿no? Porque Bueno, ahí tenés otra cosa, digamos, que es, bueno, hay una especie de relevo. Yo siempre digo, la utopía como género nace como parte de la filosofía política, no como ficción. Ujú. Lo que escribe Tomás Moro y lo que escribe Bacon no son textos de ficción. Entonces, por un lado, está el campo de la teoría, imaginando futuros, más o menos productivamente. Está el campo de la política, imaginando futuros. Y está el campo de la ficción, imaginando futuros. Esos tres campos a veces se tocan, a veces no. Cuando yo veo Black Mirror, pienso que una forma que tiene la ciencia ficción conservadora es esta, es siempre imaginar distopías tecnológicas chiquititas, cotidianas, domésticas, sin nunca hacerse la pregunta sobre lo social. Sobre la propiedad privada, o sea, de quién es la máquina. Pero incluso en la ciencia ficción hay para mí un recorrido que es muy, muy extraño, que es que había una ciencia ficción hace 50, 60 años que podía imaginar cientos de años, miles de años para adelante. Corwin Smith, Ursula K. Le Guin, el mismo Lovecraft. Autores que pensaban realmente, Octavia Butler, que pensaban realmente en temporalidades imponentes. Y ahora hay una ciencia ficción de los próximos 15 minutos. Claro. Sí, bueno, La mano izquierda de la oscuridad es una ficción muy, muy buena, que imagina también universos que, inclusive, si lo pensamos en la literatura más reciente, incluso queda como... Siento que es naif, ¿no? Imaginar viajes al espacio y otros universos. Es como que quizás está más ligado al cine, si se quiere, por la carga visual. Pero es cierto que hay una cuestión de tener que hablar sobre el tema. No hay como, justamente en esta novela, está como dado, como asentado que se sabe que ciertas especies no tienen sexo. Son andróginos. Y no, el libro no es sobre eso, pero está como saldado. Yo creo que justamente la ficción es muy psicoanalítica y lo ideológico, yo en eso soy muy sisequiano, lo ideológico es psicoanalítico fundamentalmente, y no es capaz de imaginarse porque ya ideológicamente no está tampoco puesto sobre la mesa. Pero en ese sentido, sigo pensando si en la ficción argentina justamente no estamos muy pegados al pasado porque no tenemos saldadas ciertas cuestiones. Sin embargo, por ejemplo, no sé qué pensás de Schweblin. Hay muchos cuentos, como por ejemplo este Conservas, que ella trae a cuenta la cuestión de la maternidad y el no deseo como algo terrorífico, casi justamente alien. No sé, su literatura también es sobre lo cotidiano y lo raro. Y es interesante también. Hay como ciertos debates que ella trae que sobre la familia, sobre el rol de la mujer, que está bueno por lo cercano. Esa ficción que no es tampoco del yo, pero es como cotidiano, tiene algo de inquietante. Sí. Me voy a quedar con una parte anterior de la pregunta, digamos, que tiene que ver con nuestro apego al pasado. O sea, eso que se llamó en algún momento melancolía de izquierda. Y cómo eso tiene efectos políticos y tiene efectos en la imaginación, digamos, ¿no? En la literatura siempre hubo, digamos, un cierto apego al pasado y todo el campo del gótico es en realidad una elaboración de la insistencia del pasado. Ustedes fíjense que las figuras de lo no muerto en el terror están permanentemente. El vampiro, el fantasma, el zombie. Son todos no muertos que vuelven, insisten, te tocan la puerta, te dicen estoy acá. El retorno de lo reprimido, diría Fisher, digamos. Entonces, por supuesto, el terror argentino tiene sus insistencias particulares. El de la dictadura es uno de ellos, pero no es el único. Y entonces es una forma de elaborar el pasado, pero sobre todo lo traumático del pasado que insiste. Y eso está buenísimo, porque yo siempre digo, cuando uno lee una historia de fantasmas, lo que hay que preguntarse es cuál es el pasado que está insistiendo ahí, ¿no? Cuando vos vas al gótico sureño en Estados Unidos, el pasado que insiste es el de la guerra de secesión bueno, en el gótico clásico que nace en Europa, lo que insiste es la época premoderna, la nobleza, por eso son en castillos, etc. La pregunta del fantasma es ¿qué pasado insiste? Y en nuestra literatura
el pasado que yo noto más insistente es el de la dictadura, y con razón, digamos. Entonces, eso por un lado, digamos. Pero después eso tiene formas políticas, los fantasmas de la política, los fantasmas de la militancia, les diría. Cómo nosotros vamos cada 24 de marzo a decir que está presente lo que está ausente. Cómo espectralizamos ese campo también y cómo nos apegamos melancólicamente a ese campo. ¿No? Fischer lo llama eso el no dejar ir al fantasma. ¿No? Entonces ahí me parece que el campo de la cultura y el campo de la política, por distintas vías, están marcando una época muy melancólica, con una especie de pulsión o de intento medio obsesivo de volver a ciertos momentos. Todos queremos volver al fordismo, todos queremos tener de mínima aguinaldo, vacaciones pagas y sindicatos. No, y horario laboral, es ¿no? como o sea, la panacea. Imagínense decirle a un obrero del fordismo que eso estaba bien. Ese fantasma sí me da miedo. Sentemos a Agustín Tosco a decirle, che, ¿sabés que vivís en un mundo que está bueno? Y Agustín Tosco te va a decir, yo quiero todo. Total. Y nosotros queremos esas mínimas comodidades. Entonces ahí me parece que hay un enrarecimiento de nuestra generación, que tiene muchas cosas enrarecidas además, que está bueno pensar. Pero la falta de capacidad de pensar utopías, que esto vos decías más desde lo político, de la teoría política, pero y también, o quizás la mayor frustración con las inteligencias artificiales o con todo lo que venimos viendo es que te achata la capacidad de pensar. Esto que vos decías, Santi, de preguntarle, no sé qué preguntarle. A mí lo que me da miedo es que le podés preguntar todo. Sí. Te va a dar respuesta de todo. Y entonces ahí cuando yo la uso mucho a veces para empezar si quiero escribir algo, bueno, encontrarle la utilidad que tiene, pero al mismo tiempo decir, che, y de todo esto que yo quise escribir, ¿cuánto es mío y cuánto es de la inteligencia artificial? ¿Cuánto hice el ejercicio de reflexión? ¿Cuánto hice del ejercicio del análisis, el ejercicio de la creatividad, de la imaginación y todo eso? Y casi nada, porque estaba a cuestión de pensar bien un prompt y mandarlo y que me dé la respuesta que quiera y volver a hacerle otra pregunta porque quizás no la hice tan bien, entonces tengo la chance de hacerla de nuevo. Entonces ahí, a mí lo que me pasa con la inteligencia artificial es, che, cada vez entonces vamos a tener menos capacidad de pensar esas utopías. No sé, yo pienso esas colaboraciones, esas alianzas con las máquinas de una forma tal vez más optimista. Sí. En principio porque pensemos prótesis no cognitivas primero. Son buenísimas. O sea, tener un marcapaso, tener un trasplante de órganos, son todas posibilidades que nos dio la tecnología y que son bárbaras. Sí. Tener prótesis para alguien que perdió una mano, que perdió una pierna, está buenísimo. Total. Entonces, en principio estamos de acuerdo en que la colaboración entre la tecnología y lo humano está buena. Y que está buena y que de hecho tenemos la expectativa de vida que tenemos porque nos damos vacunas, ¿no? Una serie de cosas que están buenísimas. Sí. Entonces ya ahí hay parte de la discusión que está saldada. Uh-huh. Y después, en la parte cognitiva, otra vez, si en vez de pensar lo que estamos perdiendo, la pregunta que armamos es en torno a cuáles son los caminos que se abren. Bien. ¿Qué cosas no podíamos hacer antes que esto apareciera y ahora sí? Bueno, o sea, eso abre un campo, digamos. Que si no lo podemos hacer, tampoco es culpa de las máquinas. Mirá, o sea, unos amigos que tienen que ellos vienen de la fotografía, digamos, pero armaron algo que se llama laboratorio IA. Empezaron a trabajar con generación de imágenes que ellos lo llaman posrealismo y que justamente lo que intentan no es que se parezca más a la realidad, sino como correrse, digamos, ¿no? Darle instrucciones para deformar las imágenes y qué sé yo. Está buenísimo lo que hacen. Pero tiene que ver con pensarle un uso a eso, tal vez no previsto, esto que decías vos de hackear, tal vez no previsto en la lista de tareas habituales de la IA. Uh-huh. Eso, o sea, me parece que estamos aterrados. Sí, estamos aterrados. Sí, la primera reacción es la fobia, siempre, ¿no? Como en distintos momentos, ante distintos avances, siempre lo primero es el miedo a lo desconocido. Lo desconcertante de lo desconocido. Sí, de lo y nuevo. que no deja de ser un síntoma de época, me parece esto de que viene la inteligencia artificial acompañada de la crisis de un montón de instituciones, la crisis de la política, la crisis de la representatividad, la crisis de proyección de futuro. Como viene acompañado un montón de cosas que nos aterran. Claro. Como es un elemento más Sí. de algo que no está bajo nuestro control. Termina siendo el chivo expiatorio de esos otros terrores. Muchas Sí, veces, ¿no? sé si chivo, pero sí algo más que es entendible que aterre. Como digo,
le estamos encontrando la vuelta. Me parece que antes nos asustaba mucho Milei usando inteligencia artificial en sus imágenes y hoy ya si crea una imagen artificial y no sé qué, y ya no nos genera el mismo Claro. miedo, digo. Che, qué boludón. No era miedo, pero sí era esto como, che, están usando una tecnología que nosotros estamos muy lejos. Bueno, ya no estamos tan lejos de esa Total. tecnología nosotros. No, sí. También me hace pensar, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el Partido Laborista en Inglaterra estaba seguro que iba a ganar todas las elecciones. O sea, nada, o sea, vivimos la guerra, el nazismo, qué sé yo, estamos para ganar, empiezan a perder elecciones. Y entonces muchos de ellos dicen, no, bueno, el problema es que la televisión capturó la imaginación de la clase trabajadora y demonizan la televisión, qué sé yo, y ahí aparece la Ñolef a decir, no podemos pensar así. Lo que tenemos que hacer es ir a estudiar qué hay en la televisión, cómo funciona la televisión, qué sé yo, y estamos hablando de Thompson, Hoffman, Raymond Williams, autores que nos sirven un montón. Entonces yo lo que diría es, bueno, pensemos qué está pasando, o sea, qué movimientos en la cultura y en la política están sucediendo a partir de esto, pero si lo que hacemos es correr hacia el otro lado, porque aparte sabemos que la capacidad de imponerse que tiene. Mientras nosotros discutimos esto, hay Totalmente. 10 pibes haciendo generación Sí. de imágenes y entendiendo algo que nosotros no entendimos. Total. Sí, me vino la frase, viste, esa típica de hay un militante antiperonista en cada casa, que era la televisión, ¿no? Como esa cosa de que, bueno, a mí me molesta un poco, me da un poquito de bronca, porque a veces se traslada como automáticamente a los celulares, ¿no? Como, bueno, ahora los celulares son el enemigo que cada uno tenemos en el bolsillo y sin preguntarnos nunca el resto de las cosas, ¿no? Digo, con este ejemplo que traías de estos amigos que si querés después pasarnos el dato de que deforman las imágenes y qué sé yo, pienso cuánta potencialidad ahí está para usar las herramientas y poder, por ejemplo, llevar a imágenes otros imaginarios políticos. El problema es que no los tenemos, no si se pueden crear imágenes o no, ¿no? Digo, Exacto. la potencialidad para llevar esos imaginarios políticos cada vez es mayor. O sea, la posibilidad de hacerlo en objeto, en imagen, en video, en sonido, en arte incluso, cada vez es mayor. Lo que sigue faltando es como esa parte más nuestra. Che, Tenemos que ir cerrando, así que te dejo Sí, a cargo. me quedé remanija, no sé si quiero irme a escribir, a hacer una terrible ilustración. O la con IA, revolución. O la revolución, o todo O hacerle junto. un homenaje a Fisher en el peor de los sentidos. Bueno. No quería dejar Siempre de, está esa posibilidad. de mencionar no la que, clausuramos acá. que Materiales está reeditado por Caja Negra, vayan a conseguirlo, ahora aprovechen la Feria del Libro, no quiero dejar de recomendarlo, siempre lo recomiendo. Y otra, también aprovechando que estás acá, a Ahí mí tenemos la tapa del libro. tenemos la tapa, hermosa tapa. Eso, estamos hablando de materiales para una pesadilla. El verde del señor WhatsApp no puede ser Osman. casualidad. Esa imagen la hizo Laboratorio IA Espectacular. Sí. Ahí va. y nada, estoy muy contento. Hermoso. Perdón, ¿los encuentras así en Instagram o algo? Lab IA. Ok. Yo por Juan conocí este género, el weird, creo, como en castellano, Nueva ficción extraña. ficción extraña, que yo la llamo también literatura de la sospecha, es como muy freudiano, es como que algo hay ahí. Si querés recomendar alguna obra, algún cuento ahora para en estos días acceder, que te haya gustado, quieras. Sí, mira, estoy leyendo la última novela de Robbie Tweet, que no me voy a acordar el nombre porque es Roganovich. larguísimo, ¿no? El nombre de la novela. Bueno. Si sintieras bajo tus pies las estructuras mayores, creo que se llama, pero la pueden buscar porque es el último premio Clarín. Robbie es un autor joven y muy talentoso. Nos dicen que es correcto el título que dijiste. ¿Sí? Acertaste. Perfecto. Te ganaste un 0 kilómetro. Y que entonces él venía ya como bordeando la ficción extraña, y esta novela, lo charlaba hoy con Flor Canosa y Marcia Acevedo, gente amiga, entra en ese centro de discusión que para mí tiene Miles de ojos de Maxi Barrientos, cualquier cosa de Luis Carlos Barragán, ¿no? Lo que está pasando en Latinoamérica está buenísimo. Lo que no responde además a ninguna demanda Europea. europea, está buenísimo. Entonces, si tuviese que recomendar una novela ahora, sería sin dudas esa. Espectacular. Y perdón, el género, ¿quieren explicarlo un rapidito? compañero. Estamos cerrando, pero... Sí, la nueva ficción, o sea, en realidad esto aparece en lengua inglesa, entonces el weird es un género que se genera alrededor de la literatura de Lovecraft. Ok. Años 20, años 30, Estados Unidos, contexto de revistas pulp, que son revistas de comprar, leer y tirar, muy poco prestigiosas, pero ahí nace la novela negra, el cómic, una serie de cosas.
Y hace en el cambio de siglo, digamos, aparece algo que se llama New Weird en lengua inglesa, que son una serie de autores, China Miéville, John Harrison, etcétera, que empiezan a trabajar con cruce de géneros y con, digamos, una forma de pensar el terror y la ciencia ficción y los géneros pulp con mucha más modelos complejos, voy a decir. Okay. O sea, representando una realidad muy sólida, donde ves Londres, donde ves Nueva York y ves a la ciudad en movimiento, digamos. Y las historias son muy, muy, muy inteligentes y tienen mucho riesgo formal, que a mí me gusta. Entonces, eso es. Y en Argentina y en Latinoamérica está pasando algo un poco espejado, no como consecuencia, no como un derivado de, sino como una coincidencia que es súper interesante de pensar, de por qué al mismo tiempo que se renuevan las letras en habla inglesa por esa vía, también sucede lo mismo en Latinoamérica. Pero lo cierto es que en el cambio de siglo aparece Samantha Schweblin, una serie de autoras y autores que vienen a hacer cosas muy parecidas y que están bárbaras. Buenísimo. Bueno, increíble. Tenemos que cerrar porque, bueno, esto tiene un horario, ustedes saben, empieza, termina. Les pedimos por favor que le den like a este video tan divino, de esta conversación, que lo comenten, que se lo manden amigos y amigas y que nos sigan en las redes sociales, que es algo que ustedes ya saben, o quizás no, porque quizás es la primera vez que nos están escuchando, quizás llegaron por Juan, ojalá. Si llegaron por Juan, sepan que nos encuentran en @humus.stream y que se tienen que suscribir a Eva en Vivo en todas las plataformas digitales, virtuales, redes sociales. Bueno, Juan, muchísimas gracias. ¿La pasaste más o menos bien? Hermoso, muchas gracias a ustedes por la ¿Algo que invitación. quieras difundir? ¿Por dónde te siguen? O algo? ¿Algún chivo para pasar? No tengo, che. Bueno, O sea, pero te siguen Juan Matio en Instagram, si Sí, quieren ver en sí. qué andás, listo, Ahí perfecto. va. Me quedé con ganas de preguntarte por Ricardo Piglia, que entiendo que es una pasión compartida, pero bueno, ya te invitaremos en otra oportunidad. quieran. Muchas gracias, Juan, por venir. Y listo, ¿algo más ustedes para decir? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, a Juan. ustedes. Muchas gracias, Juan. Antonella, No, nada. listo, Saludos. cerramos acá. Un saludo, gente, cuídense. Ojalá que Gago no vuelva Pongan nunca like. más al Club Atlético Boca Juniors. Por lo Pongan- menos no como técnico, puede venir como hincha a los partidos. Pongan like y comenten.